in the cold and the hot weather. Whether or never I ever understand, I'm a man in the hands of great plans. I stand with faith there in a life I never known to touch. And still I stop my clutch, but I'm like, what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? Live to no end. This is living. The life I've been given as a gift. If I'ma live it, I'ma live it to death. So what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? And live to no end. This is living. The life I've been given as a gift. If I'ma live it, I'ma live it to death. Yeah. Vamos, si te quedan fuerzas, dile esto. Cristo y Cristo tu amor. David resucitó todo y ahora solo vivo para ti. Cristo tu amor. En tu gracia encontré perdón. Resucitó. Ahora solo una vez más y Cristo tu amor me alcanzó. Gracias encontré perdón y tú en mí resucitó. Ahora solo hicimos ni lo alto, ni lo profundo me podrá separar de ti. Hoy mi vida en ti está segura. Yo te seguiré. Yo te seguiré. ¿A poco ya se cansaron? Yo te seguiré. Yo te seguiré. Todos arriba. Yo te seguiré. Te seguimos adorando, Señor Jesús.
forma en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quizás hay áreas en tu vida que de pronto no sabes qué hacer, cosas que son detalles que parecen insignificantes, pero Dios quiere poner orden en esos detalles. Dios quiere poner estabilidad en tu vida, de acuerdo a las asignaciones que te han dado, de acuerdo a tu edad, aunque seas adolescente. Hay responsabilidades que Dios ya te ha dado. Y a veces te cuestionas, a veces lo cuestionas. Le decimos ¿por qué? Pero Él solo quiere tu atención. Él solo quiere tu atención, puedes entender esto. Él lo único que quiere es tu atención. Que antes de buscar cualquier otra cosa vayas primero corriendo a su presencia y le puedas decir: hey, aquí estoy, necesito esto. Él solo quiere tu atención, el Padre solo quiere tu atención. El Padre nos llama. El Padre nos llama. Vamos ahí en tu lugar, solo adorarle con tus palabras. Empieza a clamarle, a agradecerle. Necesitamos a ti, gran Rey. Necesitamos más de ti, más de tu amor. Toda lengua cantará y nuestro amado viene, nuestro amado viene. Toda rodilla se doblará ante su gloria y majestad. Y nuestro amado viene, nuestro amado viene. Y todo ojo le verá y toda lengua cantará. Y nuestro
Santo. Gracias, Padre, porque tú haces siempre las cosas nuevas. Señor, esto no se trata de lo que podamos hacer, no se trata de lo que está en nuestras manos, sino de lo que está en tus manos, de lo que está en tus pensamientos, de lo que está en tu poder, Señor, de lo que está en todo lo que tú gobiernas. Y todo es todo. Espíritu Santo, tú quédate, sigue hablándonos por medio de la palabra, Señor. Sabemos que aquí hay libertad, Padre. Pon en nuestra mente, Señor, un entendimiento, que podamos tener la revelación que tú quieres hablarnos, Señor, desde el cielo, porque sabemos que hay cosas importantes que tú quieres decirnos todos los días, a cada instante, Señor. Te pido, Padre, que despiertes ese entendimiento que tú quieres en nuestras vidas, que abras esta parte espiritual que habita en nosotros, Señor, que podamos ver como tú ves, que podamos oír como tú puedes oír, Señor, que podamos amar como tú amas. Padre, creemos y celebramos que tú vienes, que tú regresas, y esa es nuestra esperanza, Señor. Esa es la esperanza que no abandona, que aunque venga lo que venga, Señor, ponemos nuestra mirada enfocada en ti, y tú eres nuestra esperanza, Espíritu Santo. Tú eres nuestra esperanza, Jesús. Te damos gracias, te glorificamos, te celebramos, Espíritu Santo. Cool in the cold, in the hot weather, whether or never I ever understand. I'm a man in the hands of great plans, and stand with faith there in a life I never known to touch. And still I stop my clutch, but I'm like, what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? Live to no end. This is living. The life I've been given as a gift. If I'ma live it, I'ma live it to death. So what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? And live to no end. This is living. The life I've been given as a gift. If I'ma live it, I'ma live it to death. Yeah. También mi hijo. Y creí conveniente decir esto antes de iniciar. Queríamos decirle, y sentí esto en mi corazón fuertemente, decirles esto. Que cualquier cosa que les digamos, cualquier asignación que les demos, cualquier mensajito que les mandemos, viene inspirado del amor. Cuando los vemos a nosotros, tanto mi esposa como yo, lo que nos mueve es el amor. A cualquiera de ustedes que les digamos algo, que les hablemos, que les preguntemos algo, no es por otra cosa más que por amor. Y queríamos decirles esta noche, chicos, que los amamos y que lo tengan bien presente para que en el futuro sepan que cualquier cosa que pase, les digamos que suceda, siempre va a haber amor de parte de nosotros hacia ustedes. ¿Ok? Amén. Chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar, y este es el fin de una serie. La serie, ¿alguien recuerda cómo se llama la serie? ¿Hablemos? ¿De quién? Hablemos de Jesús, ¿verdad? Gracias. Y vamos a tocar este tema con el cual terminamos nuestra serie. La verdad es que la semana pasada iba a compartir este tema, pero por cuestiones de salud no pude, así que hoy lo estamos retomando.
Han sido semanas difíciles en lo personal y como iglesia también han sido semanas complicadas, pero la gloria de Dios siempre está presente y siempre se muestra para nuestras vidas, ¿no? Yo lo creo y lo he visto y lo he vivido y sé que lo seguiré viendo y espero que ustedes también experimenten a Dios dentro de ustedes y llenando esos espacios que de repente van quedando vacíos en nuestro corazón. Entonces, esta semana vamos a hablar de este nuevo tema que se llama De Chuy a Jesús. Un poco de risa, ¿no? El tema. Vamos a explicar de qué se trata en un momento. Vengo animado. ¿Alguien fue al campamento? ¿Algún joven de acá fue al campamento de varones? Levanten la mano. Yo vengo bien portando la playera, ¿no? La verdad fue un momento grandioso para los chicos, hombres que fuimos ahí. Creo que las chicas de alabanza también recibieron algo ahí, ¿verdad? Fue increíble. Vengo bastante motivado, ¿no? Vamos a muchas prédicas me tocaron, me inspiraron. De repente les voy a decir, no me entienden, ya van a saber cómo. No me entienden, voy a decir. Pero no voy a tratar de imitar a nadie, voy a tratar de decir lo que Dios me está poniendo en mi corazón y que se los diga a ustedes. Y es que vamos a hablar de qué se trata esto, de Chuy a Jesús. Cuando somos pequeños, nuestros papás nos ponen ciertos apodos, ¿no? La gente nos dice de alguna manera con cariño, si eres Francisco, eres Paquito, ¿no? Paquito, hasta que Paquito ya, mami, ya no me digas Paquito, me llamo Francisco. ¿Alguien tenía apodo de chiquito? Le decían, no lo diga, no lo vamos a quemar acá. ¿Sí? Yo tenía un apodo de mi papá, me decía, quién sabe por qué, pero me decía Pollito. Y Pollito, y a mí me gustaba y me encantaba que me dijera Pollito hasta que me hice adolescente. Entonces ya no checaba que me dijera Pollito, ¿verdad? Entonces un día me armé de valor y le dije, papá, ya no me digas así. Yo vi como él tragó saliva y dijo, ok, te voy a decir Hugo. Y Hugo, y no me digas así, dime hijo, lo que sea, pero somos muy de tratar como niños a los niños y a veces no nos damos cuenta cuando crecen. Pero Jesús, cuando era pequeño, yo no lo sé, pero hagamos de cuenta que lo trataban como niño. E imaginemos que le decían Chuy, así como muchos Jesús por aquí les dicen Chuy o Chus. Entonces los papás quieren seguir viendo a los hijos como niños cuando aún ya han crecido, ¿no? Pero creo que Jesús supo cuándo dejar de ser Chuy y cuándo convertirse en Jesús. Así que de este tema vamos a hablar el día de hoy. Me gustaría que cerraran sus ojos y vamos a orar y decimos, maravilloso Dios, amado Padre, gracias por esta oportunidad, este privilegio, Señor, que me das de estar aquí, Señor amado. Te pido, Padre Santo, que por medio de tu Espíritu Santo, la palabra fluya a través de mí, a través de este micrófono, a través de las bocinas y llegue a los corazones que están dispuestos a escuchar una palabra fresca tuya, algo significativo para sus vidas, no una prédica más, sino algo que mueva sus corazones y los conduzca a crecer, a desarrollarse, a alcanzar la madurez en todos los ámbitos que tú esperas, papá. Gracias te doy por estos jóvenes, por su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ir un poco rápido y si no me alcanza el tiempo y sus papás están allá afuera, yo me hago responsable, ¿no? Le voy a decir, es que nos alargamos un poquito más en la prédica, pero sí es bueno que hablemos todo esto, ¿no? Si trajeron una libreta, es momento de sacarla, poner la pluma bien lista. Si la tinta no está bien,
Hay que hacerle la vieja y confiable para que no te pierdas ningún punto de los que vamos a hablar el día de hoy. No vale tomarle foto a las diapositivas, hay que escribir. Y es que, mira, mandaba un mensaje en GX, por cierto, si alguien no está en el grupo de GX, de Generación Extrema, ahorita lo agregamos al final de esto, me dice o le dice a Silvino y lo agregamos al grupo de WhatsApp. Y es que decía esto, de Jesús se menciona antes de nacer, se menciona el nacimiento de Jesús, pero de ahí se habla de Jesús casi hasta los 30 años, ¿verdad? ¿Qué pasó con Jesús después de que nació? Hasta los 30 años. ¿Qué fue de la vida de Jesús? ¿Dónde están los años perdidos de Jesús que no se mencionan en la Biblia? Y es que hay pequeños versículos que se mencionan acerca de la niñez y de la juventud de Jesús hasta que ya tiene 30 años. Y probablemente porque no se menciona tanto, no nos identificamos con Jesús, pero eso no significa que Él no fue niño, que Él no fue adolescente, que no fue joven y llegó a ser adulto. Entonces yo veía un versículo y dije, Señor, dame sabiduría, dame revelación para poder desmenuzar este pequeño fragmento y saber cómo era la vida de Jesús. Y creo que hoy vamos a descubrir un poco de lo que hizo Jesús en esos años. Y vamos con la primera imagen de la primera diapositiva, y es que dice, lo que yo entendí, lo que pude ver, es que primero, y hablamos de eso, es que Jesús fue rechazado. Si la tenemos por ahí, ¿ok? Si quieren anotar, Jesús fue rechazado. Y hablábamos un poco de esto en el primer tema que me tocó compartir con ustedes, que era Jesús visto desde el ejemplo. Luego abordamos, me parece, Isaí, el profe Isaí hizo una exposición acá, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y es cuando decía que Jesús usaba su influencia para bien. Y después Silvino nos dijo que Jesús es un amigo. Hoy vamos a ver a Jesús como un joven y como un adolescente y cómo se comportaba. Y al principio, cuando era más pequeño, vamos a ver que Jesús fue rechazado. ¿Cómo fue rechazado? Y es que vamos a ver Mateo 1, 19 y 20. ¿Está por ahí? Y dice, y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Cuando José se enteró que María estaba embarazada de Jesús, ¿qué quiso hacer? Quiso dejar huérfano a Jesús. Quiso dejarlo, ¿verdad? Que creciera él solo. Este hijo no es mío. Y desde ahí vemos un rechazo. Muchos de ustedes no lo saben porque eran bebés, porque estaban en el vientre de su madre, porque estaban muy chiquitos. Pero muchos de ustedes probablemente, y no estoy diciendo que así sea, pero estoy seguro que alguno o más de uno fue rechazado de pequeño. Fue rechazado de bebé. Y tal vez no entiendes por qué tienes tanto miedo al rechazo, por qué te pega tanto que te rechace la gente. Y es que probablemente de pequeño fuiste rechazado y aun cuando no entendías esa herida, se ha guardado ahí por lo largo de los años y te duele cuando alguien te rechace. Claro que a nadie les gusta que nos rechacen, pero hay personas que el rechazo es una aguja que se clava hasta el fondo de su corazón y le impide ser feliz, ¿no? Y entonces vemos que muchos de ustedes puede ser que fueron rechazados, tal vez no desde el nacimiento, pero sí desde pequeños, por algún familiar, por sus propios padres, por alguien que querían mucho, sintieron ese rechazo y sintieron ese dolor. Y de repente creamos una máscara para evitar ser rechazados, ¿no? Y es un escudo que no nos deja socializar con las personas que ni nos están rechazando. Entonces, pero vemos aquí que
en el 19 dice que José rechazó a Jesús. José no quería tener a Jesús o no quería ser el padre de Jesús. Pero en el 20 vemos que dice, ¿me apoyan con el 20 por favor? Otra vez. ¿Quién se le apareció a José para detener de hacer la locura que estaba tratando de hacer? El ángel del Señor. Y déjenme decirle que muchos de nosotros en algún momento fuimos rechazados. No lo sé, pero en algún momento estuvimos pensados para ser abortados. Pero fue el ángel del Señor, fue Dios mismo que tenía un propósito tan grande para tu vida que impidió que eso sucediera. Amén. Fueron tan deseados por el Señor que hasta el día de hoy aquí están. A mí mi papá me dijo, mis hermanos vienen así. Un año nació mi primer hermano, después al año nació mi segundo hermano, al año nació mi tercer hermano y después de 7 años nací yo. Y mi papá me dijo, y me lo decían constantemente, es que no lo planeábamos. Y cuando mi mamá le dijo a mi papá que estaba embarazada, mi papá se puso triste y dijo, ya me arruinaste la vida. Hoy en día no tengo rencor, mi papá lo amo y me quiere y yo lo quiero, ¿verdad? Pero en ese momento de niño sí te pones a pensar, no fui deseado, no me querían. Pero ¿qué impide o qué impidió? Yo no sé, no he tenido la plática con ellos, pero probablemente si dijo que le arruiné su vida, probablemente en algún momento pasó por su cabeza, ¿y si no lo tenemos? Pero ¿sabes qué? Dios me ama tanto y tiene tanto propósito en mi vida y en la de mis hijos que impidió que esa idea se materializara. Y probablemente alguno de ustedes no lo sabe, pero estuvo a punto o estuvo en el pensamiento de ser abortado. Y ¿sabes? Estaba buscando personas que han declarado públicamente que Dios los libró de ser abortados. Y me encontré muchos nombres, pero solo tomé 3. Y uno es Justin Bieber. Él declara que su mamá de Justin declara que cuando estaba embarazada era una joven sin marido y estaba en problemas de adicciones y pensó la manera más fácil es abortarlo. Pero justo antes, unas semanas antes, alguien le habló de Cristo, se convirtió al cristianismo y desechó esa idea y dice que es gracias a Dios que pudo tener a Justin. Otra persona es Celine Dion, una cantante famosísima de Estados Unidos. Tal vez ustedes la recuerden por el tema de Titanic. Ella es la que lo canta. Ella dice que su mamá estaba por abortarla, solamente necesitaba que la aprobación del cura. Y fue a una iglesia católica, le preguntó al cura si era correcto, si era permitido abortar, y el cura le dijo que de ninguna manera, que era abominable ante los ojos de Dios. Y eso la hizo reflexionar y después decidió tener a Celine. Y el número 3, CR7. Madre mía, el bicho también, sí, también. Y es que CR7, Cristiano Ronaldo, cuenta, y lo pueden buscar después, dice que su madre estaba en una clínica de aborto y un doctor, no cristiano, no un padre, no un sacerdote, no nadie, un doctor le dijo, usted está joven, está sana, el niño está creciendo bien, no hay ningún motivo para que usted lo aborte. Téngalo y va a ver que va a ser la alegría de su casa. Y esas palabras de parte de Dios, yo estoy seguro que de parte de Dios la convencieron. Y hoy tenemos a uno de los más grandes goleadores de toda la historia. Siu. Amén. Entonces, cuando Dios tiene un glorioso propósito para nuestras vidas, va a impedir que sucedan este tipo de situaciones.
Entonces, si estás sentado el día de hoy, es porque hay un glorioso propósito para tu vida. Y si no para tu vida, para la de tus generaciones, para un propósito grande. ¿Cuántos lo creen? Eso. Siguiente, Jesús recibió adopción. Jesús recibió la adopción. Y es que, aunque no lo sabía José, aunque José sabía que Jesús, ¿lo pueden poner en pantalla, por favor? Aunque José sabía que Jesús de antemano no era su sangre, la Biblia nos menciona, fue traducido por Google, ¿verdad? Entonces, aunque José sabía perfectamente que Jesús no era su sangre, la Biblia nos dice que el ángel también se le presentó a José y le dijo: no rechaces a María, porque de ella viene mi hijo, y eso lo vas a criar tú, y lo vas a crecer, y lo vas a querer, y lo vas a cuidar, ¿no? Y entonces José, sabiendo que no era su sangre, lo tomó como su propio hijo. Lo cuidó, lo alimentó, lo vistió, lo corrigió cuando era necesario, lo instruyó, le enseñó a hacer un oficio para ser útil en la vida. Lo recibió como un hijo cualquiera, como cualquier otro de sus hijos, porque José tuvo más hijos después de Jesús, pero no había distinción entre Jesús y sus demás hermanos. Fue un hijo más entre todos y José lo cuidó. Y vemos ahí la adopción que recibió Jesús. ¿Cuántos de aquí son adoptados? ¿Nadie? Les voy a decir algo, suena chistoso, pero yo soy adoptado y muchos de aquí somos adoptados, porque Romanos 8:15 nos dice, ¿pueden ponerlo ahí en la pantalla? Dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez a temor. Y ahí quiero detenerme un poco. Y es que cuando vienes a los pies de Cristo y te pones a servir, quieres agradarle a Dios y quieres, yo ayudo en esto, yo ayudo en lo otro, pero a veces sientes que te están usando. Y es que no fuiste adoptado por el líder de alabanza, no fuiste adoptado por el pastor, no fuiste adoptado por nadie para que te ponga a hacer cosas. Es decir, no eres esclavo. Cuando estás sirviendo, no estás siendo esclavizado. No recibimos el espíritu de esclavitud. Dice: sino que habéis recibido espíritu de adopción como hijo, por el cual clamamos: Abba, Padre. Lo que hacemos, jóvenes, no lo hacemos porque tenemos que hacerlo, sino porque somos hijos del Padre y queremos agradar al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Lo que yo hago y lo que tú haces no es por esclavitud, porque eso es esclavitud. Dices: oye, lo estoy haciendo y ni me pagan, y eso es esclavitud. Pero lo que hacemos por el Padre o por tu papá en casa, no estás esperando que te pague, porque sabes que es tu papá o es tu mamá y tienes que ayudarle, y por agradecimiento a que te quiere y que te ame, que te cuide y te alimente y te viste, haces lo que tienes que hacer. Y por agradecimiento a aquel Dios que nos dio el espíritu de adopción, por quien nos cuida, por quien nos ama, por quien nos ve, porque ve por nuestra salud, por quien nos conforta y que nos consuela, por Él decimos: Abba, Padre, voy a hacer lo que me digas que yo haga. Amén. ¿Y por qué dice que somos adoptados? ¿Por qué nos dio el espíritu de adopción? Porque nosotros no somos del pueblo elegido, no somos de Israel, pero dice que ahora ustedes, dice, son mis hijos. Yo los recibiré como hijos. ¿Y cuándo nos recibió como hijos? En el momento que tú dijiste: Señor, yo te entrego mi corazón, recíbeme entre tus brazos, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ahora tú eres mi Padre y yo soy tu hijo. Y en ese momento Él te recibió
como hijo. Y si alguien no lo ha hecho, yo espero que el día de hoy sienta esa necesidad, porque qué bueno es ser hijo. Es que yo ya tengo papá. No, pero no tienes a mi papá, y es el mejor papá de todos. Amén. ¿Quién lo ha recibido? A Jesús y a Dios como su papá. ¿Quién se siente como hijo de Dios? ¿Qué tal se siente? Lo mejor, ¿verdad? Yo no entendía mucho esto de cómo tú puedes recibir a alguien cuando tú recibes a Dios como tu hijo, cómo Él me puede querer, porque tiene un unigénito, es Jesús, y los judíos son su pueblo escogido, pero nosotros somos parte de eso. Pero Dios me dio una gran lección de vida, y es que un día una niña chiquita de 3 años me dijo: ¿te puedo llamar papá? Y yo le dije sí. Y hasta el día de hoy es como cualquier otro hijo. Y eso hace Dios con nosotros. Nos recibe sin distinción alguna y nos acepta con todos los beneficios y con todos los privilegios y con todas las obligaciones que tiene cualquier otro hijo. Quien no lo ha sentido, lo invito a que experimente eso. Vamos a la siguiente, y es que Jesús dice que aprendió a obedecer. Esta es un poco larga y vamos a ir a Lucas 2, del 41 al 51. Y dice, como es larga, les invito a que lea uno yo y uno ustedes, pero coordinado, ¿sale? Dice, yo empiezo. Y esto como antecedente. Esta es de las pocas veces que se habla de Jesús como adolescente. Jesús tenía 12 años. ¿Cuántos de aquí tienen 12 años? Nada más 1, 2, 3. Bueno, pues así, de esa edad estaba Jesús. Y es un episodio un poco raro, chusco y gracioso. Y vamos a leerlo, dice: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Yo investigué esto antes de que continuemos, y es que Jerusalén estaba a 340 kilómetros de Nazaret, donde vivía Jesús. Pero es más o menos como si ustedes caminaran de aquí hasta San Cristóbal aproximadamente. Y eso lo hacían cada año. ¿Por qué es importante? Más adelante vamos a ver por qué es importante lo que recorría Jesús. Entonces, otra vez decía, cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Después de la fiesta se regresaron a su casa, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Entonces vemos que fueron a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando venían de regreso pensaron que ahí venía Jesús junto con ellos. Pero no lo encontraron, así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? No sé, te lo di. No, estaba contigo. Ya llevaban no sé cuántos días de camino. 3. Entonces dice, 46, ¿qué dice? Estaba los papás angustiados y Jesús estaba ahí sentadito en el templo haciendo preguntas. No sé si alguien se ha perdido de chiquito. Creo que todo mexicano que se respeta se perdió una vez en el súper o en el centro o en el mercado.
platicaba el otro día con mis hermanos y les decía, oye, ¿te acuerdan cuando me perdí yo me perdí allá en el DF, en el bosque de Chapultepec? Y me encontraron al lado de un lago, en la orilla de un lago. Yo estaba viendo el agua y viendo cómo se movían los patitos y todo. Una señora me encontró y ¿quiénes son tus papás? Y me trajo, yo tenía como 3 años. Y yo venía contando eso y me decía mi hermana, no, pues yo me perdí en no sé dónde. Y me decía mi otra hermana, no, yo me perdí en tal lugar. Y el otro hermano, yo también me perdí. Entonces nos dimos cuenta que todos nos perdimos en alguna ocasión. Entonces mi pobre madre era un poco tal vez distraída, o nosotros éramos muy tremendos, porque todos tuvimos nuestra historia de perdernos en algún lugar. Y así le pasó a Jesús. Pero cuando regresan por él, Jesús sentadito como si nada, platicando con los sacerdotes del templo. Entonces, ¿me toca a mí? ¿Sí? Todos los que lo escuchaban quedaban impresionados por su entendimiento y sus respuestas. Yo creo que el Espíritu Santo le reveló el tono que usó María para hablarle a Jesús, que no fue un tono de amor, fue un tono de exhortación. Y vamos a ver la respuesta de Jesús. Jesús les contestó, ¿por qué tenían que buscarme? 12 años. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Después regresaron a Nazaret. Jesús les obedecía a ellos. Ojo en esto, en el 51. Después regresaron a Nazaret. Jesús les obedecía a ellos. Su mamá reflexionaba sobre todo lo que había pasado. ¿Qué pasa si tu mamá te manda, vamos a hablar más adolescentes, te manda por las tortillas y de repente ya pasan 15, 20 minutos y no regresas, te va a buscar las tortillas y no te ve y te sale a buscar por toda y de repente ya llama a Locatel, alerta Amber, ya estás en Facebook y resulta que te fuiste a jugar fútbol o te fuiste a jugar maquinitas a la tienda a otra tienda, ¿verdad? Llega tu mamá toda preocupada, ¿qué me hiciste? ¿No ves cómo estoy con el corazón? Y tú, si tú le contestaras, ¿por qué me buscas? ¿No ves que quiero jugar? ¿Qué te diría tu mamá? Ahorita vas a ver. Y es que, ¿sabes? Yo siento esto. Y es que Jesús era un niño que estaba convirtiéndose en adolescente. Jesús nos dice la Biblia que no pecó. Él es el varón perfecto. Pero ¿sabes qué? Jesús se equivocaba. ¿Cómo? ¿No crees que alguna vez a Jesús se le cayó un vaso de agua? ¿No crees que alguna vez Jesús se tropezó al correr? ¿No crees que una vez Jesús, cuando José le empezó a enseñar a ser carpintero, se le dobló un clavo? Y es que Jesús tenía equivocaciones propias de un niño y equivocaciones propias de un adolescente. Y aquí podemos ver una equivocación propia de un adolescente. Porque si bien Jesús ya tenía una relación directa con el Padre, se le estaba olvidando que era hijo de casa. Y cuando llega su mamá a preguntarle, dice, ¿por qué me buscas? ¿No ves que estoy hablando y estoy en los negocios de mi Padre? Pero ¿sabes qué? Aquí dice, ¿me pueden regresar el anterior donde dice el 50 y 51? Ok. En el 50 al 49, en el 51, dice que después regresaron a Nazaret, y es muy importante lo que dice ahí. Jesús les obedecía a ellos. Y ahí no lo menciona, pero implícitamente yo estoy seguro que tuvo que pasar
para que dijera que después de ese suceso Jesús les obedecía. ¿Qué pasó? Yo estoy seguro que a Jesús se lo sonaron. ¿Por qué? Porque la Biblia y el Antiguo Testamento dice: corrige a tu hijo con vara y no morirá. Y el padre que ama al hijo lo corrige. Y José y su esposa eran fervientes creyentes de la Biblia. Y como fervientes creyentes del Antiguo Testamento, de la ley, seguían los mandamientos de la ley. Y si los mandamientos de la ley decía que corrigieras a tu hijo con vara, estoy seguro que a Jesús lo corrigieron con vara. Y después nos menciona ahí que después de ese acontecimiento, no lo menciona en otro lugar, dice que después de eso Jesús les obedecía a ellos. Aprendió a que tiene que obedecer a los papás. Y es que a veces los papás abusan de la corrección y nos vuelven inmunes al chanclazo, inmunes al cinturonazo, inmunes al jalón de orejas, y ya no obedecemos por la corrección, ya se nos hace normal. Pero Jesús le dieron una vez y con esa tuvo para aprender a obedecer a sus padres. A veces nosotros, cuando vamos creciendo, cuando nos pasamos de adolescentes a jóvenes, nos cuesta obedecer a nuestros padres. ¿Por qué? Porque ya nos sentimos intelectualmente superiores, porque ya sentimos que de repente cuando eres pequeño tu papá es tu héroe, lo ves, pero que si lo mejor del mundo, tu papá y tu mamá son los mejores, y vas creciendo y tienes uso de razón y te das cuenta que tienen errores, que no son perfectos, que se equivocan. Y usamos eso en contra de nuestros papás para a veces faltarles el respeto y la autoridad que ellos tienen. Pero déjame decirte que obedecer a tus papás no es una cuestión de conocimiento, porque tú podrás saber más acerca de muchas cosas, pero él es tu papá y le debes honra. Obedecer a tus papás no es una cuestión de sus defectos, es cuestión de honra. No se trata de gustos, porque a mí me gusta esto y a él le gusta aquello. Se trata de honra. Y muchos de aquí, estoy 1000% seguro que les cuesta obedecer a sus papás y les cuesta honrar a sus padres. ¿Por qué? Aleluya. ¿Por qué tienen tantos problemas en casa? ¿Por qué te regañan tanto? ¿Serán malos tus papás? ¿Serán unos ogros? ¿O será que te está costando sujetarte a ellos? Porque cuando eras chico fácil, te decían esto y lo hacías, ve para allá y ibas. Tráeme las chanclas y las traías. Hasta traías el mismo cinturón con el que te iban a pegar. Es más, ni te pedían, tú ya sabes que habías hecho algo malo y ibas con el cinturón, aquí está, mamá. Pero hoy en día ya debates, ya argumentas. Ya conoces al viejito y sabes, o a la señora, a tu mamá, y sabes que si le dejas de hablar, flaquea porque te quiere mucho. Entonces empiezas a manipular. Déjame decirte que el único afectado ahí vas a ser tú. Tienes que honrar a tus padres. Es que usted no los conoce. No, no los conozco. Pero tú no conoces a los míos. Y aún así aprendí a honrarlos. ¿Crees que Jesús no era superior en todos los aspectos a José y a María? Los obedeció. Dice la Biblia, aprendió, se sujetaba a ellos. En otras versiones dice, se sujetaba a ellos. ¿Está pesada o no está pesada? Aleluya. Dice, la siguiente dice, Jesús crecía en todas las áreas. Y quiero hablarle de 5 áreas de la vida en las que se desarrollan los seres humanos. No sé si lo tienen por ahí. Exacto, gracias. Y hay autores que mencionan todas estas menos el espiritual. Pero como en los libros cristianos que yo he leído,
sí es muy importante el desarrollo espiritual. Cualquier otro científico te va a decir de las mismas, menos la espiritual. Y le agregan ahí del lenguaje, pero quitan lo espiritual, ¿verdad? Yo voy a hablarles de estas 5 áreas de desarrollo, que son la física, o bueno, el área de desarrollo de lo físico, que es tu crecimiento como persona, tu desarrollo en estatura, en fuerza, en tamaño, el desarrollo de tu tono de voz, todo lo que es físico es una parte en la que nos desarrollamos. Otro es el intelectual o el cognitivo, que tiene que ver con nuestro pensamiento, con nuestro entendimiento, con cómo procesamos las cosas, cómo entendemos, cómo razonamos y percibimos al mundo. Tiene que ver con lo que sabemos de la escuela, lo que sabemos de la vida, lo que sabemos de las cosas. Está el área de desarrollo espiritual y tiene que ver cómo estamos en nuestra relación con Dios, qué tan cercana o qué tan fuertes estamos espiritualmente para soportar ciertos problemas que vienen a nuestra vida, cómo está nuestra conexión con el Padre. Está el área de desarrollo emocional y tiene que ver cómo reaccionas ante los estímulos de la vida. ¿Eres una persona enojona que no se controla? ¿Eres una persona melancólica que cualquier cosa te pega en lo más profundo de tu corazón? ¿Eres sentido? ¿Eres de esas personas que guardan rencor, que no perdonan? ¿Eres una persona, no sé, que es puro relajo todo el tiempo? Que es puro chiste y no puedes hablar serio con nadie, puede hablar serio contigo, pero es chiste, 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 porque no estás emocionalmente bien. Entonces, ese es el área emocional. Y el último, social, y es el área de desarrollo de convivencia con los otros. Y muchas personas socialmente pequeñitas no pueden entablar relaciones con nadie, no puedes platicar con nadie. Hay una barrera que te impide hacer amigos y hay una barrera que impide que los amigos se acerquen a ti. No puedes convivir, vas solo por el mundo y tú piensas, solo que yo que esté bien con Dios, no importan los demás, pero los demás importan, porque Dios vino por ti y por los demás, no solo por ti. Es una persona que no puede hablarle a otro, menos predicarle a otro, porque ni siquiera a los que tengo al lado de mi salón les puedo saludar como voy a ir a saludar a otra persona que ni conozco. Entonces, son esas 5 áreas de desarrollo personal que tenemos todos. Y sabes, muchas veces podemos estar, Joel, ve para acá. Mateo, ven por acá. Porfa, hijo. Ponte ahí. Volteando a ver hacia allá. Y Hasbelita, ¿qué es lo que vienes? Ven por acá. Irving. Fidel. Y puede ser que esto representa a una misma persona. A veces, intelectualmente estás así, mucho conocimiento. Eres muy inteligente, muy listo, eres el de los 10. Socialmente estás así, te llevas con todo, eres el alma de la fiesta, el alma del grupo. El cabecilla, ¿no? El líder. Eres bueno para llevarte bien, para hablar y vender lo que tengas que hacer. Pero emocionalmente estás así. Más chiquitito. Físico. Bueno,
Estás así. Y espiritualmente andas de esa estatura. Y aunque es la misma persona, no está equilibrada. ¿Qué será lo ideal? Gracias. Gracias. ¿Qué sería lo ideal? Que creciéramos a la misma estatura, que creciéramos parejo, conforme a nuestra edad. Porque a veces te puedes topar o puedes ser una persona físicamente de 18 años, físicamente de 20 años y emocionalmente ser un niño de 5, de 6, berrinchudo. Puede ser que intelectualmente vayas acorde al grado que estudias. No sé, estás en la universidad, intelectualmente eres de 18 años, de 20 años, de 19, pero espiritualmente apenas estás creciendo, apenas estás naciendo, eres un bebé que está gateando. Y puede ser que no sea tu culpa, estás llegando apenas a la iglesia, pero date cuenta y enfócate en eso para desarrollar esa área en la que estás, te está faltando. Muchos de aquí apenas están llegando a la iglesia y son como bebés que están gateando. Pero lo bueno de estas áreas es que no se desarrollan conforme a los años, sino conforme a tu búsqueda, conforme a tu intención. Puedes desarrollar en un año, puedes desarrollarlo de 5 años emocionalmente. En 3 años puedes desarrollarte como 10 años espiritualmente. No tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la intención y la búsqueda tuya. Y vamos a ver este pasaje que tiene mucha sabiduría, aunque pareciera muy simple, tiene mucha sabiduría. Y es Lucas 2:40. Hablando acerca de Jesús. Y dice, y el niño crecía y se llenaba de, y la gracia de era sobre él. Pequeño, simple, pero con gran mensaje. Cuando nos dice que el niño crecía y se fortalecía, ¿de qué aspecto nos está hablando? ¿De qué área? Físico, ¿verdad? Él crecía en tamaño y se fortalecía. No iba al gym, no levantaba pesas, él trabajaba y eso le daba fortaleza. ¿Y por qué se fortalecía? Porque él tuvo que caminar, porque antes no había transporte más que caminar. Y él sabía que en algún momento de su vida iba a tener que caminar para ir a predicar la palabra de su padre. Caminó de aquí para allá. Haz de cuenta que estuvo en un área de aproximadamente 50 kilómetros en los que iba de una ciudad a otra, esta a otra, y volvía aquí. Durante 3 años estuvo caminando de ciudad en ciudad. Estaba leyendo por ahí que es como si tú atravesaras de Centroamérica hasta Norteamérica caminando en sus 3 años. Necesitaba condición física, necesitaba estar saludable. ¿Qué pasa si Jesús no hubiese estado fuerte, no hubiese tenido condición física? Si se tomara una coquita diario, ¿cómo estaría su salud? Y es que él sabía que tenía un propósito. Déjame decirte, cuando tú te descuidas en tu salud, pareciera que piensas que no tienes ningún propósito. Es importante la salud. Es importante practicar un deporte. Es importante cuidarte en tu alimentación. Porque no es solo tú, son los que vienen después de ti. Y es lo que Dios va a hacer a través de ti. ¿De qué le sirve a Jesús una persona postrada en una cama? ¿No sería más útil una persona que puede ir y compartir su palabra? ¿De qué le sirve a tus hijos que ni los tienes?
una persona con problemas de colesterol, triglicéridos, azúcar, ¿no sería más útil un papá o una mamá que puede salir y correr con ellos, andar en bici con ellos, subir una montaña con ellos? Pero no estamos pensando a futuro, no pensamos en el hoy. Y si tú me dices, el hermano Hugo dijo que era pecado tomarse una Coca-Cola, yo lo vi el otro día. No, o sea, si vemos el plato del buen comer, bueno, hay una jarra que se llama la jarra del buen beber, que te menciona las bebidas recomendadas por la semana, al día, perdón. Refrescos, dice, la Secretaría de Salud recomienda que es de 0 a medio vaso a la semana. Y es la cantidad, no la recomienda, pero la cantidad que no te hace daño, digamos, si tienes una buena alimentación. ¿Nos tomamos de 0 a medio vaso a la semana? ¿Cuántas coquitas se avientan al día? Y es una, déjenme decirle que es una cultura de México, de Chiapas, por ahí está el dato, lo buscan después. Chiapas, México, el país número 1 en el consumo de Coca-Cola en el mundo. Chiapas, el estado número 1 de consumo de Coca-Cola en nivel mundial. Y Los Altos, es decir, Ochuc, San Cristóbal, San Juan Chamula, son los municipios que toman más Coca-Cola en el mundo. Entonces, eso de algo tenemos aquí. De repente ves a chicos con una Coca-Cola y una sabrita, una Coca-Cola y una sabrita todos los días. Están chavos, pero no va a ser siempre así. Lo van a resentir después. Y el tiempo no se regresa. Aliméntense sanamente. Jesús lo sabía y se cuidaba y Él se fortalecía. Porque hay un propósito después de mañana. Hay un propósito para ti que tienes que cumplir. Nos menciona que aparte de que crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría. ¿De qué área nos habla esto? Cognitivo-intelectual. Y la sabiduría no va simplemente a una simple inteligencia, que es bueno tenerla. La sabiduría es diferente, porque la inteligencia te ayuda a saber las respuestas correctas de un examen, pero la sabiduría te ayuda a tomar las decisiones correctas de tu vida. Y en eso radica la importancia de la sabiduría. Jesús conocía eso. Chicos, hay que echarle ganas a la escuela. Hay que anotar cuando viene SAGX. Hay que aprender de sus errores. Me lo está diciendo mamá, me lo está diciendo el líder de jóvenes, me lo está diciendo mi líder de alabanza, me lo dijo papá, todos están en contra mía. No, algo estás haciendo mal. Aprende, sé sabio, reflexiona y cambia. Y dice, y la gracia de Dios era sobre el niño. ¿En qué área estaba creciendo Jesús? En la espiritual. La gracia de Dios, el favor de Dios estaba sobre él. Tenía una conexión directa con el Padre. Yo me imagino a Jesús, se cayó una palomita, la levantaba, la soplaba y volaba. No sé, no lo menciona la Biblia, pero si de grande resucitó a un muerto de 3 días, ¿será que de chico no pudo pedirle al papá, al padre, Señor, ayúdame a revivir esta tortolita? Sí, puede que sí. Tenía una conexión directa con el Padre, tenía relación con Él, hablaba, Dios le hablaba directamente al corazón y Él sabía lo que tenía que hacer. Y cuando dice que Él crecía en sabiduría, crecía en conocimiento, también nos da a entender que Jesús no nació sabiéndolo todo. Porque si no, ¿cómo va a estar creciendo en sabiduría si hubiera tenido la sabiduría desde un principio? Dice que crecía en sabiduría, se fortalecía,
Así como nació siendo un chiquitito, también era chiquitito en la relación con el Padre al principio. También era chiquitito en su sabiduría al principio, pero conforme fue creciendo en todas las áreas. Pero ese versículo de las 5 áreas que les mencioné, ¿cuál no está? ¿O cuál no encuentran? La social, ¿y cuál otra? Emocional. Pero ¿saben qué? Jesús aprendió. ¿Cómo? En el versículo que les leí hace rato, el que es largo, al final menciona que Jesús después de eso obedecía a sus papás. ¿Se acuerdan? Versículo siguiente es Lucas 2:52. ¿Lo ponemos ahí? Después del incidente de que Jesús se pierde, lo encuentran los papás, María le regaña y probablemente se lo suena, y Jesús lo obedece. Después de eso, ¿qué dice? Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Qué cambió ahí? Después de que Jesús fue reprendido, fue regañado por sus padres, aprendió a controlar sus emociones, aprendió a tener empatía por los demás, porque muchos dicen como Jesús, con que yo esté bien con Dios, todos los demás no importan. No, la verdad es que sí importan los que están alrededor tuyos, porque los puede lastimar, los puedes herir, sean tus padres, sean tus otros compañeros, sean chicos de la iglesia. Tienes que preocuparte también por los demás. No estás simplemente tú en este universo. Claro que es muy importante y es lo más y lo fundamental tu relación con Dios, pero ¿y los demás? Jesús entendió que tenía que controlar sus emociones a pesar de lo que sintiera. ¿Y qué consiguió con esto? En el versículo anterior nos dice que tenía gracia para con Dios, pero después de que aprendió a tener empatía, después de que aprendió a controlar sus emociones, tenía no solo gracia con Dios, sino tenía gracia con aspecto social. Jesús entendió que también se trataba de los demás. Y la gente, cuando dice tiene gracia con los hombres, es que las personas le tenían un aprecio especial. Jesús entendió que no solamente se trataba él con el Padre, sino también de los demás. No sé, en algún momento Dios le dijo, hey, si yo te estoy cuidando, yo te estoy dando un propósito, es acerca de todos ellos los que ves ahí. Por todos ellos vas a morir. Y entonces vemos cómo Jesús creció físicamente, cognitivamente, emocionalmente, espiritualmente y socialmente también. La gente lo quería, se daba a querer. Y aquí una pregunta después de esta clase. Analízate. ¿Qué áreas de tu vida, en qué áreas de tu vida estás chaparrito? ¿Te vas a seguir resistiendo a madurar en esa área? No, con que yo esté bien con Dios no importa. No, sí importa. Lo fundamental es tu relación con Dios, claro, pero no significa que los demás no existen. ¿En qué área necesitas cuidarte más? ¿En qué área necesitas madurar? Y madurar no significa volverte viejito y volverte aburrido. Madurar significa estar a la altura de la edad que tienes, estar a la altura de la responsabilidad que Dios te dio. Porque puedes estar aquí arriba con una responsabilidad grande, pero si emocionalmente no estás bien, vas a dañar a las personas que están allá abajo. Y cuando tú estés aquí arriba no te van a creer nada de lo que digas.
Puedes tener una responsabilidad grande aquí, pero por una mala alimentación vas a estar abajo, vas a estar en un hospital. Entonces es importante cuidarnos en todas estas áreas. Y tú sabes en qué área estás medio débil, medio chiquitito. Yo sé en qué áreas necesito desarrollarme más. Y por último vamos a ver que Jesús se quedó sin papá. ¿Sabes que la última vez que José, el papá de Jesús, es mencionado en la Biblia, la última vez es en ese incidente cuando Jesús se pierde? Tiempo después, cuando se vuelve a hablar de Jesús, que es en las bodas de Canaán, cuando María dijo: hey, mi hijo sabe hacer, a ver, trae un poquito, él lo sabe hacer vino. José brilla por su ausencia, no aparece, no se dice nada de José, ni más adelante se menciona absolutamente nada de José. Cuando estaba leyendo este tema, estaba checando cuando Jesús, ya tomando su lugar como Jesús, dejando el niño atrás, dejando el adolescente atrás, dejando el joven atrás. Cuando no dijo: ay, me da miedo ser grande, cuando sabía que ya era grande, cuando no se resistió a vivir su etapa y anhelar etapas anteriores, tampoco anhelaba etapas después, porque antes de eso Jesús fue un adolescente que estaba tal vez en sus propios intereses, solo le preocupaba entregar su trabajo a tiempo, y ahora tenía que preocuparse por el mundo entero. No dijo: ay, cómo quisiera regresar a cuando tenía 20, 23, 22 años. Tampoco pensó: después de esto me espera la corona eterna, ya apúrense, quiero irme. Él vivió la etapa que tenía que vivir y lo hizo dignamente y lo cumplió al pie de la letra. Y en este momento tan difícil que fue la crucifixión, por más que leí, no vi nada acerca de José. Y en un principio me molesté, dije: bueno, ¿y este papá dónde estaba? ¿Dónde estaba su papá? Se menciona a su mamá que estaba llorando y que fue a perseguirlo de aquí para allá y fue a buscar el cuerpo, y la mamá estuvo en todo ese proceso. Y José, yo dije: así son los papás, bien fríos, bien. Pero leyendo más, investigando un poco más, me encuentro este versículo y es Juan 19, 26 y 27. Y imagínense la escena: Jesús está a punto de ser clavado, ensangrentado después de ser lacerado con látigos, y ve el dolor de su madre. No sé si alguien está enfermo alguna vez y ves cómo tu mamá te mira y siente que ya te vas a morir cuando solo tienes una temperatura, una calentura, una gripa, y está pidiéndole a Dios una oportunidad más. Si te dio COVID, los papás se angustian cuando nosotros nos enfermamos. Yo me angustio cuando mis hijos se enferman. Imagínate a María viendo a Jesús en esa situación. Su primogénito, el hijo que Dios le había dado. Y dice: cuando vio Jesús a su madre en esta condición y al discípulo que le amaba, que es Juan, su discípulo más cercano, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo:
he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Pareciera no tener mucho sentido, pero si te pones a pensar, ¿por qué Jesús le encargó a alguien que cuidara de su mamá y la recibiera en su casa? Si esta mujer hubiese tenido marido, ¿será que el marido no lo hubiera cuidado? Si esta mujer hubiese tenido a José ahí con él, ¿será que José no hubiese cuidado? Y la Biblia nos quiere dar a entender que esta mujer, María, ya no tenía esposo. Estaba leyendo y todos los teólogos que estudian más esto coinciden en que José murió en alguna etapa de entre los 12 y los 30 años de Jesús. ¿Cómo pueden afirmar esto? Por este versículo. No encargas a otra mujer, a la mujer a otro hombre si tuviera marido. Y otra, tal vez sería la razón por la cual Jesús se mantuvo en su casa hasta los 30 años para cuidar de su madre y esperar a que sus hermanos menores crecieran un poco más. Jesús tenía 4 hermanos menores y algunas hermanas. Entonces, ¿por qué Jesús tardó tanto tiempo? Porque no era la tradición llegar hasta los 30 años viviendo en la casa de tus papás. Pero Jesús tardó hasta esa edad porque había ausencia de una figura paterna y alguien que se hiciera cargo. Lo que sí era costumbre es que cuando la mujer quedaba viuda, el hijo mayor se hiciera cargo de su madre. Y ahí cambió mi semblante y dije, wow, en su momento más difícil, en los momentos más pesados, aquel hombre que le enseñó a caminar, aquel hombre que lo instruyó, que lo corrigió, que le enseñó a trabajar y a ganarse el pan, ya no estaba. Jesús se quedó huérfano de padre. Pero ¿sabes? Había crecido tanto y estaba a la misma altura emocionalmente que eso no le impidió para hacer lo que tenía que hacer. Y estaba tan bien espiritualmente que sabía que aunque su padre ya no estaba físicamente, su padre en los cielos ahí estaba con él. No usó su orfandad como una excusa para no cumplir su propósito. Tal vez alguno de aquí no tiene a su papá o no tiene a su mamá junto con ellos. Y a veces, no por morirse, sino porque se separaron y se fueron. Por cosas de adultos que actúan como niños y que afectan a los niños reales. Y esos niños reales crecen con heridas en el corazón, con una herida emocional que les ha costado sanar. Y cuando Dios les encarga y les muestra el camino, los recibe como hijos y les hace un encargo, una responsabilidad. Pero usan esa herida emocional inconscientemente como un pretexto para no hacer lo que tienen que hacer. Es que yo estoy muy dañado. Es que tú no sabes qué me hicieron a mí. No sabes cómo mi papá me rechazó. No sabes cómo mi mamá me pegaba. No sabes los problemas que hay en mi casa. Pónganse de pie. Y si vamos a tomar el ejemplo de Jesús, Jesús nos muestra que a pesar de ser un niño rechazado cuando era pequeño, a pesar de haber recibido el desprecio de los fariseos, el desprecio de su misma gente, el desprecio
o el rechazo o la negación de sus propios discípulos, a pesar de ser golpeado, crucificado y haber cargado el peso del pecado del mundo entero. Y si a esto le sumas que su papá ya no estaba con él, él aún hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque había crecido en todas las áreas. Se había desarrollado y se había preparado para ese momento. Quiero que apague un poquito esta luz. Y, ¿sabes? Voy a hacer un llamado. Yo dije, Señor, si necesitas, házmelo sentir, pero respáldame. Y quiero decirte esto. No sé por qué, pero muchos sienten, hay un argumento en su mente, no sé quién se los puso, yo sé que tal vez el diablo o tal vez la costumbre, pero hay un argumento en la mente que significa que si pasas al frente, yo puedo decir lo que sea, pero tú escuchas, pasa al frente el que está en pecado, entonces nadie quiere pasar. Porque cuando llaman al frente y aunque tienen necesidad, no pasas porque van a decir que estoy mal. Y la verdad es que estás mal, pero que no lo digan, que no lo sepan. Cuando estás tronado en algún área de tu vida. Y es que otro argumento que puede pasar por tu mente es, ¿para qué tengo que pasar al frente? Aquí lo puedo hacer donde nadie me mire, donde no me exponga. Mismo argumento que pueden usar las personas que no se quieren bautizar. ¿Para qué lo voy a hacer público? Yo no sé por qué, pero Jesús lo pide. Y es un acto de obediencia. No es un acto que vaya con tu lógica, es un acto de obediencia. Así que antes de pensar que yo estoy diciendo pasa al frente el que esté en pecado, no lo estoy diciendo. Que se te borre de la cabeza eso. El hecho de no moverte, no mover tus pies, representa que tu orgullo es más grande que tu necesidad. Porque prefiero seguir en mi necesidad, yo busco cómo lo arreglo, pero Dios no me toques ahorita. De lo que acabamos de hablar, cada quien sabe en qué área necesita crecer un poco más, en qué área necesita avanzar, en qué área se estancó a los 10 años, en qué área se estancó a los 15 años. Cada quien sabe dentro de su corazón qué área necesita desarrollar. Pero la puedes desarrollar tú solo, con tus fuerzas, y ahí me cuentas cómo te va o cómo te ha ido hasta el día de hoy. O puedes venir acá y decirle, Señor, yo necesito crecer en esto, necesito desarrollarme en esto, necesito cuidarme más en esta área. Y Dios va a decir, yo ya lo sabía, estaba esperando que me lo entregaras. Si alguien entendió eso, que pase aquí, que pase aquí. Y aquí, no por mí, aquí entréguele a Dios esa área que le está faltando. Esa área que está necesitando que Dios trabaje. Te puedes quedar en tu lugar y puedes orar desde ahí, pero el hecho de pasar aquí representa un acto de que no me importa lo que digan los demás, me importa que tú me estás llamando en este momento y voy a aprovechar esa oportunidad. Y no significa que si estás débil espiritualmente,
todavía pueden pasar. Si estás débil espiritualmente, aquí vas a salir hablando lenguas. No es eso. No significa que si tú emocionalmente te cuesta, eres muy iracundo, eres muy enojón y contestón, y saliendo de aquí vas a ser pacífico. No actúa así Dios. Pero este es el paso que estás dando hacia la madurez que Dios espera de ti. Y por último, yo te digo que el orgullo representa que hay una imagen mayor de mí. Hay una imagen que tengo que cuidar. Hay un estatus que tengo que conservar y no lo quiero perder. Pero si te importa más lo que diga Dios, vas a pasar al frente. Yo no voy a orar por ti, yo voy a orar por todos. Tú desde ahí vas a orar y le vas a decir a Dios: Señor, yo sé que esto me está costando, ayúdame, quiero ver los cambios, porque si yo voy solo va a ser difícil, pero si tú estás conmigo, yo sé que voy a alcanzar la estatura que tú esperas de mí. Vamos a orar. Padre maravilloso, santo y bueno, gracias te doy por cada joven, por cada adolescente, hasta por los niños que están aquí, Señor. Señor, aquí estoy yo también. Tú sabes, Señor mío, en qué área necesito crecer, Señor. ¿En qué área me está costando? Padre, escucha sus oraciones. Tú sabes que no es fácil poner un pie y caminar hacia adelante, porque parece de plomo y de acero, pero cuando la necesidad es mucha, Señor, cuando ya probé de todo y nada me ha funcionado, acudo a ti, Señor. Ojalá hubiera acudido antes, pero aún estoy a tiempo, Dios mío. Señor, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que todo lo puede, papito lindo. Ayúdame a dejar de hacer aquello que me está haciendo daño. Papá, ya no quiero ser así. Cuando era niño quería ser grande y ya lo soy. Y ahora que soy débil espiritualmente quiero ser grande. Ayúdame a hacerlo. Ahora que no tengo una buena alimentación quiero ser sano. No por mí, no por vanidad, sino por mis hijos, por lo que me espera. Quiero vivir una larga vida. Señor, si estoy tronado en la escuela, si no tomo buenas decisiones, ayuda a renovar mi pensamiento. Dame las estrategias, yo lo voy a hacer, papá. Dios mío, si hay un problema físico, una enfermedad que me está afectando, ayúdame, porque los doctores no han podido, los remedios caseros no han podido, la ciencia se ha topado con pared, pero sé que tú puedes ayudarme en eso. Papá, ayúdame en cada área de mi vida a seguir avanzando. Quiero vivir en plenitud. Quiero aprender a mirar a los demás con amor como tú los ves, porque tal vez yo los miro y me caen mal y siento que yo les caigo mal. Quítese mentira del enemigo de mi cabeza y ayúdame a verlos con ojos de amor como tú los miras, como tú me miras a mí, Señor. Papá, hay un largo camino por recorrer y no quiero hacerlo solo. Tómame de la mano, Señor. Ve conmigo. Dime dónde no tengo que pisar. Dime dónde debo poner mis pies. Adviérteme del peligro que está a mis espaldas. Adviérteme de lo difícil que es, Señor.
prepárame, fortaléceme. Quiero vivir pleno, quiero ser feliz y hacer feliz a los que me rodean, Señor. Papá, gracias te doy, papá. Gracias te doy, mi Rey amado. Gracias por mandar a tu Hijo, Señor, no solo para morir por mí, sino para ser un ejemplo de cómo vivir en plenitud, de cómo desarrollarme integralmente. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, que me sigue enseñando una y otra vez, a pesar de que he escuchado miles de veces de Él, Señor, me sigue sorprendiendo. Gracias, Señor, te doy. Gracias, papá. Que sea tu
escucho decir, mi igual eres tú. Y me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre y te escucho decir, y mi igual eres tú. Acerco al trono de tu gracia y me rindo ante ti. Es tu amor y no tiene fin. Oh, es tu amor que no tiene fin. Oh, es tu amor. Y es tu amor que me levanta. Y es tu amor quien me restaura. Oh, es tu amor